de lo que podría ser la literatura peruana, ¿no? Y por otro lado también cuando leía por literatura peruana, si ustedes leen a Mario Vargas Llosa, todo ocurre en Miraflores, Ribeiro, todo ocurre también en Miraflores, Martín Adán, El Barranco, ¿no? Y algunos autores se quedan en el centro de Lima. Bueno, algunos escritores también hablan de los conos, de hecho en el 50, con toda la migración, nació la literatura migrante, ¿no? El niño de Junto al Cielo de Conrays, y la inspiración de Agustino, ¿no? Entonces todo eso de ahí también un poco me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué no usar lo nuestro, no? De hecho, cuando pasó esto también, yo tenía ya un poema que se llama Salchipapa, ¿no? Y ese poema Salchipapa, curiosamente, un poeta de Alemania lo leyó y hizo una traducción y me invitó a Alemania a presentarme, ¿no? No solamente con ese poema, sino con otro poema más largo, pero hay un poema ahí dentro de esos poemas. Entonces yo me di cuenta que en realidad lo peruano es universal, ¿no? Si tú hablas de tu pueblo, de tu barrio, de lo que comen en tu casa, de lo que te pasa en tu cuarto, cuando sientes que toda esta realidad es absurda, que de repente no es lo que tú piensas, es universal. La literatura tiene esa capacidad de... Yo puedo hablar del chaufa, que es un plato muy peruano, pero en el fondo en cualquier lugar del mundo comen comida rápida y pueden conectarse, ¿no? Entonces, busco eso, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tratar de encontrar elementos de mi propia barrio, localidad, para hacernos, digamos, parte de mi propia literatura, ¿no? De hecho, como decía acá el compañero, tengo más de 30 libros publicados y muchas de mis obras, cuando ustedes las conozcan, van a ver que recopilo mucho tanto de la literatura, porque me gusta mucho leer bastante, y también de la propia cultura en la cual yo me desarrollo, me desenvuelvo, ¿no? Y bueno, este libro, Chaufa, entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa etapa. Y lo interesante en todo caso es que lo publicamos hace 3 meses con la editorial que se llama Guerrilla, y hasta ahora tiene una buena recepción, ¿no? Lo han leído muchos autores y les ha gustado, y creo que es como un poco no sé, uno escribe en el silencio sin saber qué va a pasar con lo que tú escribes, de repente sospechando que alguien pueda conectar con lo que tú dices, ¿no? Y como decía Borges, ¿no? El escritor no tiene a su público frente a él, ¿no? Yo escribo en el silencio, de repente lo va a leer alguien en Alemania, no sé, pero por ejemplo un futbolista mete un gol, todos se aplauden y todos gritan. En cambio un escritor no tiene esa efervescencia, ¿no? Sin embargo creo que bueno, citando a Borges, ¿no? Dice que si prendiéramos la luz veríamos a gente que nos está escuchando, ¿no? Y creo que Chaufa logra conectar con la gente porque tiene un tono muy directo, muy frontal de lo que pasa ahorita, ¿no? Y bueno, no sé si quieran hacerme alguna pregunta. Me gustaría leer un poco de Chaufa también, compartir esto, ¿no? Y igual agradecer el espacio, ¿no? Creo que este es el único evento donde todos nos juntamos en la Facultad de Educación, y es importante eso, ¿no? No solamente venir y pasar el rato, sino también hacer una retroalimentación, ¿no? ¿Tuvieran alguna pregunta, por favor? Muy bien, preguntas por aquí. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Por qué estudiamos literatura y lengua, ¿no? En el fondo, si ustedes, por ejemplo, acá el compañero hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, ayuda, permite que tú puedas corregir tus textos, la gramática, ¿no? Pero en el fondo estamos en una sociedad que ya no lee libros de... Cuando yo publiqué mi libro de Nuevo Fuego, que les contaba 1000 páginas, un escritor dijo, no, ya nadie lee 1000 páginas, ¿no? Pero es el tema, ¿no? El tema que estamos ahorita en la época de los videos, de la inmediatez, ¿no? Entonces, el tema de por qué estudiamos literatura, ¿no? Y lengua, ¿no? Es creo que algo que debemos todos respondernos, ¿no? No sé, de repente cada quien tenga su propia respuesta, pero en el fondo yo creo que la literatura en la sociedad que vivimos, ¿no? Tiene un papel, ¿no? El papel yo creo que vivimos en el neoliberalismo, donde todo está controlado por el mercado, ¿no? Y creo que el arte escapa un poco de ese control, ¿no? Yo de este libro puedo hablar, desplayarme, de repente no lo podría hacer un ensayo de repente mucho más burocráticamente académico, y creo que eso es importante, ¿no? Creo que la literatura nos enfrenta a un espacio más horizontal, ¿no? A un diálogo diferente entre las mentes del presente con el pasado, ¿no?
Y creo que eso mantiene el humanismo que necesitamos, ¿no? Como sociedad, ¿no? No solamente somos consumidores, clientes, también somos humanos, y creo que la literatura está luchando un poco por devolvernos eso, ¿no? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiamos literatura? ¿Por qué estudiamos lengua? ¿No? Y también recuerden que cuando entran a la carrera pública van a ver que literatura no es un curso que se enseña como tal, ¿no? Es parte de lenguaje, y en los colegios particulares sí, pues no es literatura. Y además me pregunto, ¿por qué estudiamos literatura europea clásica, ¿no? ¿De qué nos sirve saber sobre Dante? Es importante Dante, pero a un niño de segundo, tercero de secundaria que lea Dante no es importante, me parece. Entonces, eso, ¿no? Pensar eso, ¿no? Pensar la literatura y la escuela, ¿no? Que es también un tema que me interesa. Bueno, ¿alguien quiere? ¿Sí? Hola, compañero. Buenas noches con todos los ponentes, compañeros, profesores. Primero, Julio, buenas noches. Voy a responder a tu pregunta de una manera muy personal, ¿no? ¿Por qué estudio? ¿Por qué quiero estudiar lengua y literatura? Es una pregunta que todos, si realmente nos preguntamos, cada uno de nosotros vamos a tener una respuesta diferente, diferentes razones, diferentes motivos, pero en alguna parte vamos a compartir este cierto cariño, el gusto que tenemos hacia lo que es la lectura, meternos valorar este arte, lo que es las historias, la poesía. Entonces, de alguna u otra manera, como que tratar de mantener viva, ¿no? esta tradición, lo que es plasmar lo que son historias, sentimientos en las páginas, para que de alguna u otra manera que en esta actualidad donde todo es instantáneo, donde tal vez uno ya no se sienta a leer un libro de 1000 páginas como tú mismo has dicho, pero de alguna u otra manera la literatura y la comunicación se evolucionan y se van a adaptar a estas nuevas tecnologías, se van a adaptar a lo que son los intereses de los nuevos lectores, ya que nosotros vamos a abrir lo que es el gusto, le vamos a dar el gusto a los nuevos estudiantes para que se puedan aventurar, ¿no? A explorar lo que es el mundo de la literatura, empezando por lo clásico o tal vez por lo moderno. Incluso podríamos abrir a lo moderno, a lo inmediato, con textos o prosas amigables para aquel público que está intentando agarrarle el gusto a la literatura, a lo que es la lectura, ya que lo que pensamos muchas veces de un literato, de un escritor, es tal vez a este estereotipo de persona muy intelectual, que utiliza palabras muy rebuscadas, que siempre le va a buscar un significado oculto a todo eso. Entonces, para alguien que realmente se quiere aventurar, para un niño que se quiera aventurar a esto, puede resultar intimidante. Entonces nosotros podemos ser este primer paso, en esta aventura de los niños, para que se pueda agarrar el gusto de la literatura. Claro, gracias. Sí, y justo me acordaba, hablando de la inteligencia artificial, hace unos días leía que hicieron como una especie de experimento donde a 700 personas les hicieron leer poemas de la inteligencia artificial y poemas de los clásicos de la poesía, ¿no? Como Sylvia Plath, Shakespeare, ¿no? Y al final los eligieron mayoritariamente a los poemas de la inteligencia artificial. Entonces también el reto también de la lectura, como dice el compañero, es cómo tratamos de acercarla a los demás, ¿no? Porque en el fondo, digamos que leer te exige, ¿no? No es fácil en realidad. Tanto leer como escribir son actividades que, claro, tampoco son dificilísimas, no nos pongamos solemnes, pero requieren concentración, requieren tiempo, ¿no? Y ahora, digamos, hay poco eso, ¿no? Y menos en los alumnos, de repente en los jóvenes. Entonces, es un reto para todos pensarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso en el aula, ¿no? Bueno, imagino que la respuesta las irán teniendo ya también ustedes, por su propia experiencia de docentes, ¿no? Quiero compartirles algo de Chaufa para de repente ya pasar a lo siguiente. No sé si alguien quiere preguntar algo más, tal vez. Sí. Buenas tardes jóvenes, buenas noches ya. Quería hacerle una pregunta de manera personal y también un poco inquietante para mí, y de verdad que yo le felicito
por todas las formas como usted está expresando a través de su literatura, de sus libros, su sentir. Pero quisiera decirle o preguntarle más bien, ¿cuál es el mensaje que usted como joven le daría hoy en día a esa juventud peruana? ¿Cuál es ese mensaje, de repente quizás muy, muy dentro que usted tiene y que de repente lo está expresando a través de sus escritos? Y también, ¿cómo ve usted hoy en día, como usted dice, ¿no?, presentando las comidas rápidas, ¿no?, que hoy en día hay, haciendo una comparación paralelamente a la literatura de hoy en día que se da en el joven? Quisiera que por favor me dijera, me expresara su sentir. Bueno, un mensaje, yo creo que en gran parte casi todos mis libros son como gritos contra todo, ¿no? Siempre he sentido que escribir es un acto rebelde, ¿no? El que quiere vivir tranquilo no dice nada, no opina nada, no se hace problemas, ¿no? En realidad escribir es hacerte problemas, ¿no? Porque para empezar, yo por ejemplo, que tengo muchos libros publicados, para muchos soy sospechoso, ¿no? ¿Por qué escribe tanto, no? Debe escribir un libro nada más. Entonces yo escribo mucho porque también leo mucho y también prácticamente todo el tiempo que tengo para mí es para la literatura. Me apasiona demasiado, entonces ya me pongo como sospechoso, y además también en una sociedad como la peruana que siendo tan rica culturalmente, con un pasado grande y todo lo que sabemos, no tenemos esa costumbre, ¿no? O de repente nos cuesta mucho incluir la cultura como una necesidad, ¿no? Que es lo que es de alguna forma, ¿no? El poeta Lorca decía que si hay que poner en la mesa un pan y un libro hay que hacerlo, ¿no? Porque ambos nos van a nutrir, ¿no? Y algo tan básico como eso es complicado muchas veces de hacerle entender a la gente que está mirando Magali TV, ¿no? Viendo a fondo de sitio, ¿no? Y bueno, tampoco es que estén mal, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser, tampoco soy chauvinista y todo, sea de literatura. Bueno, en mi caso pienso que yo también me siento un poco, de alguna forma, siento un poco la incertidumbre, de hecho, de esta sociedad que vivimos, ¿no? Creo que sería ingenuo decir que tenemos esperanza. Yo creo que en todo estamos mal, ¿no? En el fútbol estamos mal, en la educación estamos mal, y sentirnos felices porque tenemos el ceviche y porque es primer puesto en la enciclopedia Tasne es una estupidez, ¿no? Yo creo que, y además, ¿no?, somos una sociedad sin soberanía. Dina Boluarte tiene el 3% de aprobación, hay una pésima vigilancia de lo que comemos, ¿no? Vamos al mercado y lo que comemos tiene bastantes químicos que nos hacen daño, ¿no? Y así puedo darles miles de... ¿Y qué hago frente a eso? Yo como escritor, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Agarrar una pistola y irme a hacer una revolución al monte, vender en la calle, no sé, bombas molotov, ¿no? Y lo que puedo hacer es esto, ¿no? Esto es lo que puedo hacer. Esta es mi única forma de expresar lo que siento, ¿no? Yo creo que si no tuviera los libros, el arte de la literatura, no sé, sentiría que no hay ningún sentido incluso en la vida, ¿no? Porque mientras más, cuando empecé en la vida real, tenía otra ilusión, ¿no? La ilusión de joven que piensa que con la literatura puede cambiar las cosas, ¿no? Pero en realidad la literatura no cambia las cosas, sino la gente que lee y al leer reflexiona y cambia las cosas, ¿no? Pero yo como escritor, digamos, tampoco me siento con una respuesta. Es un país complicado, es un país difícil. Además de todos los problemas que tenemos, somos un país bastante racista, ¿no? Socialmente no hemos asimilado nuestra herencia cultural, étnica. Y entonces siento que mi trabajo como escritor es no solamente decir eso, sino también decirlo de una forma original, ¿no? Cuando ustedes lean, si algún día leen mis libros, van a darse cuenta que también no solamente quiero dar rabia, ¿no?, sino también renovar, porque pienso que el arte no tiene que ser lo mismo. Yo no voy a escribir como se escribió hace tiempo, ¿no? Siempre mi objetivo ha sido hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, este libro de acá, Cantar de Chancay, es el primer libro que se escribe en el Perú sobre el megapuerto de Chancay, ¿no? Y el megapuerto de Chancay se inauguró la semana pasada, y ya tengo un libro, ¿no?, que ya ha sido, digamos, comentado, por ejemplo, por autores que le ven valor. Entonces, como que creo que el arte tiene que estar con las sensibilidades de la realidad, ¿no? Yo admiro la ciencia ficción, de hecho me gusta mucho Philip Dick, ¿no? Que es un gran novelista, devoro sus novelas, pero de alguna forma yo no puedo meter en mi cuarto a escribir sobre ovnis cuando en la calle matan a la gente, cuando en la calle de pronto los jóvenes del Agustino no tienen derecho a leer, ¿no?
¿Por qué un joven del Agustino no puede ser escritor, no? ¿Por qué solamente los de Barranco, San Isidro, no? ¿Por qué, entonces, no puedo, soy muy, digamos, visceral y siento que uso mi arte para expresar eso, ¿no? Y no sé si no tengo una respuesta, pongamos, sobre qué mensaje le doy a los jóvenes. Creo que el único mensaje que lean, ¿no? Leer. Yo creo que leer fue la actividad que hasta ahora mantengo y creo que es lo más esencial en mi vida, ¿no? La lectura creo que nos abre todo, ¿no? A mí leer me ha permitido hablar con mucha gente de muchos países, me ha permitido expresarme, me ha permitido conocerme más a mí mismo también. Entonces yo creo que eso, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más. Bien, recibamos fuertes aplausos a nuestro invitado. El día de hoy también anunciar que ha sido parte del jurado de escritura creativa, nos estará acompañando para la premiación respectiva. Fuertes aplausos, nuevamente. Bien, para hacerle la entrega del certificado, profesor, por favor, para la toma de foto correspondiente, haremos lectura del certificado a Julio César Barco Ábalos por haber participado en calidad de ponente en nuestra segunda jornada pedagógica literaria, 10ª CECUPEL, llevado a cabo el 22 de noviembre, promovido por la Facultad de Educación del Programa de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, aprobado con resolución de Canal 670-2024, Secretaría Académica, Facultad de Educación, Universidad Nacional Federico Villarreal.